Bienvenidos a esta jornada, una charla taller sobre SICAM que organizamos desde el Instituto de Derecho Previsional del Foro de Abogados de San Juan. Agradecerles la presencia, somos varios, así que con el transcurso de los minutos se van a ir sumando más colegas, evidentemente. ¿Qué onda? ¿Ya empezó? Tato, no, yo estoy viendo de previsional. ¿Y te mandaron el link? A ver, A las 4 de la tarde. silencio. Sí, desde el CAC San Juan hace tiempo que la venimos cargando y vamos. Pueden silenciarse, logro encontrar quién está haciendo el sonido. Hay como un sonido, no sé si me escuchan a mí bien. Yo los escucho como lejos y como un sonido retumbante. Hay alguien que está hablando. Alguien parece estar hablando por teléfono. Yo estoy tratando en este momento de desactivar el audio, pero bueno, son varias personas. Mientras no diga algo que lo comprometa, otra vez esta mina la tengo que escuchar, qué inaguantable o algo por el estilo. Bueno, ya estamos. No, al contrario, Edith, la convocatoria tiene que ver con tu conocimiento, con tu solvencia. El tema es muy interesante también. Así que agradecerte que hayas aceptado. Sé que estás saliendo de COVID. Te agradezco mucho el esfuerzo que físicamente esto te demanda. Así que bueno, agradecerte. No, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Les pido por favor que vayan desactivando sus micrófonos, los que me queden pendientes. Vamos a continuar presentando a la doctora Edith Martínez, que es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es titular del estudio jurídico Edith Martínez y Asociados, es directora del Diario Previsional, secretaria general de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, expresidenta de la Comisión de Seguridad de la Asociación de Abogados de Buenos Aires durante el periodo 2015-2016. Estas algunas de las áreas que Edith se desempeña pero bueno, creo que es académica y doctrinaria. Bien, Edith, te cedo la palabra para que demos inicio a la charla taller de SICAM, aspectos teórico-prácticos. Bueno, muchas gracias, Soledad, gracias al Instituto del Foro de San Juan por haberme convocado. Es la primera vez que doy una charla para San Juan y no conozco San Juan, por lo tanto estoy obligada a ir y con mucho gusto porque me gustaría conocer su provincia. Así que les agradezco. Generalmente les cuento que yo estas clases las hago de 3 o 4 horas, se quieren morir, imagínense escucharme 3 o 4 horas, no me aguanto ni yo. Pero bueno, ha sucedido que he sido víctima del COVID no hace mucho tiempo, de la cual estuve varios días internada y tengo bastante cansancio, entonces tratamos de achicarla en 2 horas. Les cuento que van a haber 97 filminas, porque el SICAM es algo que parece que es fácil, porque uno busca que les dé 30 años, pero no es tan fácil como creemos que es cuando tenemos que saber bien lo que es competencias y actividades. ¿Me escuchan bien claro? Porque yo escucho como un retumbe todavía. No se escucha, no se escucha. ¿No se escucha nada mío? Yo escucho perfecto, Edith. Lo que pasa es que hay alguien... Hola, yo también la escucho perfecto. Yo, Marina, yo te escucho, ¿eh? Por ahí tenés que subir un poco. Hay una chica que se llama Mariana Sosa,
que parece que ella tiene el micrófono prendido y eso es lo que... Sí, hay varios que tienen el micrófono prendido, pero se te escucha. Yo no lo sé apagar de acá. No sé, Ay, Sole, se si vos escucha, lo pero hay podés apagar. interrupciones. Hay que Sí, ir abajo. habría que hacer eso, habría que desmutearlo desde ahí, desde ustedes tendrían que hacerlo, porque la persona evidentemente no está escuchando. A Sí, ver, tienen que ir de participantes abajo, al escuchen, lado del chat. pongámonos todos con el audio desactivado. Yo que estoy como administradora, voy desactivando a medida que van ingresando. Pero parece que hay algunas personas a las que desactivo y se vuelven a activar, así que tengan cuidado con eso, por favor. Desactívense el audio y bueno, yo voy a ir controlando. Bueno, leí así y no voy a poder leer más el chat porque si no, no puedo compartir las filminas, pero quédense tranquilos que, salvo que yo no puedo ser interactiva, todavía no salió el muñequito de la Edith interactiva, en algún momento lo crearemos, todo lo que es el PowerPoint yo se los voy a mandar a través de Soledad, ¿sí? Así que no escriban, si quieren escriban, pero no es obligatorio escribir porque yo les voy a mandar todo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Díganme si se ve. Un segundito, ¿eh? ¿Se ve bien? También no sabe qué decirme para que yo no me enoje por la bien. No te ¿Se digo, ve bien el Power, chicos? Me pasa, Sí. pasó mi cartera de allá, fue Perfecto. que, o dentro de mi cartera marrón, Escucho de atrás, el micrófono. Ahí, eso apoyo, a eso vamos, eso apoyo. A ver, Sole, si me podés No tengo razón. mira a la gente porque se escucha de atrás. Sí, pero es que, como te digo, desactivo y se vuelven a activar. Yo diría que sigas adelante y cuando se den cuenta que estás hablando, entiendo que se van a silenciar. Bien. La filmina se ve muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que saber que es un autónomo. Un autónomo son todos aquellos trabajadores que se desempeñan por cuenta propia. ¿Cuál es la normativa de autónomos? ¿Cuál es la probatoria? La van a encontrar en la PREP 1905 de ANSES y en la resolución 555 del 2010, que es la probatoria de servicios autónomos y monotributistas. Otra cosa que tienen que saber es los vencimientos de los aportes. ¿Por qué? Porque sabiendo los vencimientos sabemos cuándo una boleta de aporte genera interés o no. Entonces, del año 55 hasta septiembre del 81, los aportes vencían los días 15. De octubre del 81 a diciembre del 90, los días 10. De enero del 91 a junio del 93 vencían los días 5 y a partir de julio del 93 era según la terminación del quiz. ¿Qué es el SICAM? El SICAM es el Sistema Informático para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas. ¿Pero qué es? Es un sistema liquidador, es un sistema por el cual yo voy a liquidar el libre deuda de una persona autónoma o monotributista, donde lo encontramos en el sitio web de la AFIP. ¿Cuáles son los elementos que yo necesito para hacer una liquidación de SICAM? Tener el padrón histórico de autónomos. Este padrón se obtiene desde mi ANSES o el SIPA. Lamentablemente les tengo que decir que desde la página de mi ANSES hace 20 días que no funciona. Desde que actualizaron la página, que actualizaron, ese link no está disponible. Así que por el momento no queda otro en ANSES. La verdad es que no hay tampoco un turno para pedirlo, así que no les queda otra que cuando van a iniciar un expediente solicitar que le impriman el padrón histórico de autónomos hasta que se arregle en la página web del ANSES, en mi ANSES, con el formato nuevo. Bien, también el listado de aportes que lo obtenemos por el SICAM y todas las boletas de aporte. Las boletas de aporte se las pedimos al titular. Si bien nosotros lo vamos a ver en el SICAM, las boletas de aportes, es muy importante tenerlas físicamente, porque muchas veces tenemos problemas para
definir la categoría o la actividad, y eso lo vamos a ver en las cuotas, en las boletas de pago. Por eso es muy importante tener toda la carpeta. Cuando el cliente les dice, no, pero está todo por sistema, ustedes pidan en las carpetas igual, porque hay trámites que son más fáciles y trámites que son más difíciles y tenemos que mirar bien la carpeta, ver si hay moratorias del año 95, moratorias del año 93, del año 72, del año 79 y muchas otras más que las vamos a ver en la carpeta. Esto que tienen en pantalla es el padrón histórico de autónomos, se lo conoce como AUT1, y así se ve en el CIPA, cuando nosotros vamos presencialmente y pedimos que nos impriman el CIPA. De esta manera se ve el padrón histórico de autónomos desde la página web, ¿sí? Se ve, ustedes ingresan a www.anses.gov.ar, van al sector que dice trabajo y lo buscan como aporte como autónomos. Es muy importante este padrón histórico de autónomos. ¿Por qué? Porque si una persona está afiliada y está afiliada anterior al año 93, es porque tiene padrón histórico de autónomos. Tengan en cuenta que una persona que es extranjera deben pedir, si tiene padrón histórico de autónomos, por número de cédula de identidad. Lo mismo si es una persona naturalizada. No solamente que le tipeen el número de documento argentino por ser naturalizado, sino también el número de documento extranjero. Porque no va a ser cosa que ustedes crean que no tiene autónomos y resulta que cuando van a ingresar el expediente le dicen que tiene una afiliación autónoma y esa afiliación autónoma la tiene porque lo tiene con el documento anterior. ¿Qué es lo importante del padrón histórico de autónomos? Muchas cosas. Por ejemplo, tenemos la fecha de inicio, es importante, acá yo la puse con una flecha violeta, ver si tiene un cese, si figura un cese, si figura un reinicio en la actividad, porque yo puedo tener una actividad y reiniciar en otra, y un código de actividad. Ese código de actividad tienen que saber que siempre es el último. ¿Por qué es el último? Si yo tengo una persona que tiene una fecha de inicio, por inventarles una fecha, enero del 72, un cese a diciembre del 74 y un reinicio en enero del 75, nosotros tenemos que saber cuál es la actividad del primer tramo. ¿Por qué? Porque el código de actividad que nos aparece en el padrón histórico de autónomos va a ser el del reinicio de enero del 75. Puede ser que sea el mismo o puede que no. Para eso se piden las boletas físicas, porque con eso vamos a identificar la actividad que tenía anterior. Ustedes dirán, pero ¿y cuál es el problema? ¿Le pongo la misma? No, porque no siempre es la misma categoría. Puede ser que en el primer tramo tenga una categoría vieja de las que eran la categoría A, que es una categoría mínima, y cuando reingresó o reinició la actividad, lo reinició con otra actividad comercial y sea una categoría B. Y si yo a todo le pusiera la misma actividad, con categoría B, estaría generando una deuda en el primer tramo de inicio y cese. Por eso es muy importante las boletas y por eso es muy importante identificar y saber bien de categorías. Otra cosa que es importante es el número de cuenta. Siempre que tenemos padrón histórico de autónomos tenemos el número de cuenta y ese número de cuenta es obligatorio. ¿Cuándo nace el número de cuenta? Cuando todavía no existía el quit. Había que pagar con algún número, por eso cuando uno se afiliaba les daban un número de cuenta y con eso pagaban los aportes hasta que nació el quit y ahí ya se empezó a reemplazar por el pago con el quit. Si yo tengo moratoria del año 79, que es el reempadronamiento obligatorio, solamente la vamos a encontrar acá, en este padrón histórico de autónomos, como está marcado acá. ¿Ven que hola, ¿me escuchan? Porque me dice el anfitrión, me silenció. ¿Se escucha? Ahora sí, hace rato no se escuchó nada. ¿No escucharon la moratoria del año 79? Se escuchó. Hasta ahí se escuchó.
Ah, está bien, Lo otro porque no. paré porque me apareció el cartel que decía que me habían silenciado. Bueno, entonces les comentaba que si una persona tiene la moratoria que se llamaba reempadronamiento obligatorio del año 79, ustedes las van a visualizar en el padrón histórico de autónomos como lo ven acá. Si nuestro cliente no está reempadronado en esa moratoria, en este mismo lugar donde dice datos de moratoria le va a decir la palabra no relevada, que quiere decir que nunca estuvo acogido a la moratoria del año 79. Bien. Este es el listado de pagos que ustedes lo van a sacar del SICAN y después vamos a verlo de dónde. ¿Sí? Pero estos son los elementos que yo les quería mostrar que se necesitan para realizar un SICAM. Estas son las boletas de aportes que yo les comentaba que hay que pedir. Si ustedes ven la primera era troquelada, se enviaba por correo, impresa, y fíjense, acá decía la categoría y la actividad por la cual se pagaba. Por lo como expliqué hace un ratito, si yo tengo una fecha de inicio, enero del 74 a diciembre del 74 un cese y un reinicio con otra actividad, si yo tengo este tipo de boletas, voy a poder establecer cuál es la actividad del inicio y el cese. Después aparecieron las boletas celestes cuando dejaron de mandar las preimpresas. Las boletas celestes acá se complicaba un poquitito más porque esas boletas había que llenarlas a mano. Entonces, completarlas a mano incurrían en varias equivocaciones porque la gente no las completaba, no las hacía completas, o sea, ponía el documento, ponía algún monto, pero no ponía el resto de las cosas y muchas de esos aportes no están considerados. Y en el caso que les generara deuda y ustedes quisieran descontarla, tendrían que tomar esas boletas y plantearlas para pagos a verificar. Después del año 93, del año 95, perdón, ya tenemos las boletas de esta manera como la ven acá tipo ticket. Estas que ven acá de color rosa eran del año 94 y también con esa se pagaba la moratoria 2104 del 93. Esto más bien para ejemplificar, para que vean las diferentes boletas que existen, ¿no? O que existían. Bueno, para hacer un SICAM necesitamos contar con la clave fiscal. Para sacar la clave fiscal se puede hacer por el titular, que el titular va a FIT mediante un turno para solicitar la clave. Por apoderado la podemos hacer nosotros, siempre y cuando el titular nos otorgue el formulario 3283/F y también lo podemos pedir en forma presencial. Y si no, puede ser también de forma virtual, descargando la aplicación para Android o para iPhone. Lo que le va a pedir es un reconocimiento facial. Ahí a veces es un poquito complicado porque hay que decirle a nuestros clientes que tienen que estar en un lugar que tenga buena luz y que la cara esté despejada, que el flequillo lo corra, se saquen anteojos, porque si no van a estar toda la vida tratando de sacar la clave fiscal con las aplicaciones. También se puede hacer por cajero automático, ingresando la tarjeta de débito y el PIN y van a la opción de claves. Y si no, hay un link con el cual ustedes pueden entrar con la clave de seguridad social. El único problema que tiene el link de entrar con la clave de seguridad social es que solo nos limita a entrar al SICAM. Pero si yo quisiera ver sistema registral o quisiera ver el servicio Mis Facilidades, no lo podría hacer. Y ya van a ver con el correr de la charla que es muy importante ver sistema registrar y ver el plan Mis Facilidades. Pero bueno, a falta de no tener clave fiscal o que tarde, uno puede hacerlo entrando, como yo les puse acá en el punto D, con esta clave para poder, con esta dirección para poder entrar directo al SICAM con la clave de seguridad social. Bueno, una vez que nos da la clave de seguridad social, nos va a generar una clave alfanumérica, que luego va a haber que cambiarla por otra clave, la que les va a pedir que tenga números, que tenga una serie de cantidad de números, de letras, que sea alguna mayúscula, algunas otras minúsculas. Eso lo van viendo ustedes. Yo siempre recomiendo, si nos tocara a nosotros
generar la clave, que no es que la trae directamente el cliente o que nos la da un contador, yo siempre les digo que es bueno o sería bueno tener siempre la misma clave para todos los clientes. Está bien que después generalmente cada año la hacen cambiar, pero la idea de esa es porque si algún día estamos iniciando un expediente en el ANSES y nos olvidamos alguna de las presentaciones del SICAM, podemos ir a algún lugar rápido para imprimirlo y no tener que perder el turno. Entonces nos acordamos de la clave porque las ponemos las mismas a todos los clientes. Este es el poder de clave fiscal de personas físicas para apoderar al abogado o a quien quiera representarlo. De esta manera se saca la clave fiscal por la APP. Una vez que tenemos la clave fiscal, vamos al sitio web de la AFIP, www.afip.gov.ar, se va a desplegar esta página. Acá ven que yo les puse una flechita en donde tienen que ingresar el número de quit. ¿Sí? Ingresan ahí, les va a pedir el número de quit, van al botón siguiente y les va a pedir la clave fiscal, que coloquen la clave fiscal. Hacen un clic en ingresar y acá nos va a desplegar todos los servicios que tiene la persona desplegados. Si nosotros vemos que donde dice mis servicios no se halla el SICAM, para agregar el SICAM o para agregar cualquier otro servicio que ustedes necesitan, tienen que hacer un clic en donde está la flecha roja que dice Administrador de Relaciones de Claves Fiscales. Cuando hacen un clic, va a aparecer esta pantalla. Ustedes van a tomar el primer botón que dice Adherir al servicio. Ahí también hacen un clic. Se va a desplegar todos los servicios, están por orden alfabético, y ustedes buscan en los sistemas de servicios interactivos el que diga SICAM. Una vez que lo encontramos, hacemos un clic en la palabra y nos va a pedir a incorporar en la nueva relación. Ahí lo que nos va a pedir, donde dice, ven acá donde está violeta, vamos a confirmar, y acá nos va a preguntar el número de quit de quién va a ser que lo va a representar, o bien ponen el de ustedes o bien ponen el del titular. Una vez que lo hicimos, refrescamos de vuelta la pantalla para no tener que volver a salir, le pueden poner F5 que se refresca la pantalla y ya vamos a tener agregado el servicio que antes no teníamos, que era SICAM. Lo mismo va a pasar con mis facilidades si es que no figura, y lo mismo va a pasar con sistema registral si es que no lo tienen, pero sistema registral generalmente lo tienen todos, ¿sí? Es muy importante que esas tres cosas las tengan a mano porque es con lo que se va a trabajar para hacer un SICAM. Bien, una vez que nosotros ingresamos al SICAM nos vamos a encontrar con esta pantalla. Entonces nosotros lo que vamos a ver, como en este caso figura el número de cuenta, ustedes lo ven acá en la flecha roja, que está el número de cuenta. Si el número de cuenta no estuviera agregado, lo tenemos que agregar nosotros. ¿De qué manera se agrega? En el formulario 206/I, esto depende de cada sucursal de AFIP. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires los hacen presentar el formulario 206I, aunque ahora es todo por presentación digital y no lo solicitan directamente. Cuando uno hace el descargo no solicitan el formulario. Pero hay otras dependencias de la AFIP, por ejemplo, hoy me pasó que quise agregar un número de cuenta y me pidieron que presente el formulario 460, de las cuales hay otras dependencias que no piden nada y hay otras dependencias que piden el formulario multinota. O sea, tendrían que ver o le van a hacer el descargo diciéndole qué es lo que necesitan. Pero este es el formulario para poder asociar la cuenta de ANSES del Padrón Histórico de Autónomos para el SICAM. Si le piden el 460, este es el formulario 460, solamente tiene que completar el quit del titular y agregar, porque no tiene un lugar específico, pueden agregarlo acá arriba como lo puse yo, donde dice denominación, o pueden agregarlo acá abajo un poquito más chico y le dicen número de cuenta y ponen el número de cuenta. Entonces AFIP lo va a cargar.
Ahora, con la pandemia, nació lo que se llama presentaciones digitales, que si la verdad es que yo en ese sentido, no sé cómo les funciona a ustedes, pero yo tendría que felicitar mucho más a la AFIP que al ANSES, porque para mí la atención virtual de ANSES es un fracaso total, pero la presentación digital de AFIP la contestan de un día para el otro y por lo menos no he tenido mayores inconvenientes. Las presentaciones digitales se usan tanto para agregar el número de cuenta, para dar de baja pagos de servicio doméstico, para cancelar planes de mis facilidades, para todo lo que uno iba presencial a modificar o a dar de baja, se hace todo por presentación digital. Salvo casos específicos o que no puedan hacerlo y ahí tienen que pedir un turno. Bien. ¿Cómo lo incorporamos? Vamos a presentaciones digitales, hacemos un clic. Ahí nos pasa la pantalla que dice presentación digital y nos pregunta cuál es el trámite que tenemos que hacer para agregar el número de cuenta. Buscamos dentro del listado de trámites el que dice vinculación de clave fiscal para personas humanas. Una vez que nosotros lo vinculamos y hacemos un clic, automáticamente se va a colocar el número de dependencia. Y en el descargo, que es lo más importante, porque nosotros podemos equivocarnos de cuál es el trámite, pero lo que no nos podemos equivocar es el descargo, porque es lo que yo le quiero decir a la AFIP que es lo que tiene que hacer. No, yo les recomiendo que sean los más concretos posible, porque si yo le hago mucha perorata, el operador no va a saber qué es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, muy sencillo, le pongo solicito se agregue número de cuenta de ANSES, coloco el número de cuenta a SICAM. Y donde dice adjuntar documentos, ahí tengo que adjuntar el padrón histórico de autónomos. Hay algunas dependencias que les hacen adjuntar, además del padrón histórico de autónomos, el formulario 460, como les mostré antes, o el formulario 206I, y además les hacen subir el documento frente y dorso. Y hay otras que solamente con el padrón histórico de autónomos es suficiente. O sea, si hay algo que no puede dejar de estar es el padrón histórico de autónomos. En 24 horas ese número va a estar agregado en el SICAM. Lo mismo pasa con sistema registral. Nosotros en la parte de servicios tenemos que buscar sistema registral para poder hacer una buena liquidación. Hacemos un clic en sistema registral, ahí nos aparece la ventana de consulta, hacemos un clic en la ventana de consulta, vamos a donde dice datos registrales ingresar, o sea, hacemos un clic acá, nos va a aparecer todos estos ítems, donde dice datos registrales, hacemos un clic en ingresar. Cuando ingresamos nos va a aparecer esta pantalla, nosotros vamos a hacer un clic en donde dice más información que se despliega otra ventana. Y de todos los ítems que tiene esta ventana, vamos al primero que dice informe autónomo, que es el que necesitamos nosotros. Una vez que vamos al informe autónomo, que está abajo de todo, bajan todo el cursor, se van a encontrar con las actividades autónomas. ¿Por qué es importante esto antes de entrar al SICAM? Porque si bien ustedes lo van a ver en la pantalla de datos personales, hay cosas que no figuran en la pantalla de datos personales. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una persona que es profesional, cuando ustedes van a ingresar el periodo para calcular la deuda, les va a preguntar cuál fue la fecha de matriculación. Entonces tienen dos oportunidades. O bien le preguntan a su cliente que busque la credencial y le diga la fecha de matriculación, de las cuales no todos tienen la credencial. Entonces empiezan a buscar en los cuadros y empiezan a buscar en el cuadro, lo empiezan a desarmar para buscar cuándo se matriculó, cuando es más fácil buscarlo por sistema registral. Entonces, si yo tuviese una persona que fuese, por ejemplo, odontólogo, me va a decir la fecha de inicio, la fecha de cese, si tuvo cese, el código de actividad, la descripción de la actividad, diría odontólogo, y la fecha de matriculación. Entonces ya no hace falta preguntarle al titular cuál fue la fecha de matriculación porque en sistema registral va a aparecer. Lo mismo pasa si yo tengo una persona que es integrante de una sociedad comercial. Cuando vamos a agregar
el periodo para calcular, nos va a preguntar qué tipo de sociedad es y cuánta cantidad de empleados tiene. Eso en la pantalla de datos personales tampoco lo van a ver, pero sí lo van a ver en sistema registral. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes ven, por ahí está muy chiquito, pero después lo van a ver cuando tengan la filmina, nos dice que hay una actividad 000 que es comercial desde el año enero del 99 hasta diciembre del 2000, que es componente de una sociedad, o sea que no es unipersonal, y que tiene 20 empleados, ¿sí? Entonces, esto mismo lo tengo que trasladar al SICAM. Por eso es tan importante la pantalla de sistema registral. Bien, una vez que ingreso al SICAM, se despliega dos ventanas, como ustedes verán. La ventana de consultas y la ventana de liquidación. Siempre vamos a empezar por la primera ventana, que es la de consultas. Esto se denomina SICAM 1. Hay otro que se llama SICAM 2, y el SICAM 2 es la parte de donde nosotros hacemos las moratorias. Si bien en ningún lado ustedes van a ver que diga SICAM 1, SICAM 2, lo diferencian de esta manera. Es importante porque ya van a ver si ustedes colocan periodos anteriores al reempadronamiento obligatorio del 79, que ahí tienen que hacerlo en el SICAM 2. Entonces, si no sabemos cuál es el SICAM 2, no vamos a poder incorporarlo. Bien, acá estamos en el SICAM y empezamos por la ventana de consultas. El primer ítem que tenemos en la ventana de consultas es la pantalla de datos personales. La pantalla de datos personales, como les contaba hace un ratito, nos indica las categorías, como ven acá, la fecha de inicio y la fecha de cese, la actividad y qué tipo de contribuyente es, si es autónomo o si es monotributista. Pero en ningún lugar de esta pantalla vemos cantidad de empleados, componente de sociedad o fecha de matriculación. Eso lo vemos, como dije hace un ratito, en sistema registral. Bien, una vez que tenemos vista la pantalla de datos personales, que yo les recomiendo, o la anotan en un papel o la imprimen, pasamos al siguiente ítem, que son los pagos. La consulta de pagos son todos los pagos que nuestro cliente tiene. Por supuesto que si yo tengo el número de cuenta incorporado, me va a aparecer los pagos anteriores al año 93. Por eso es obligatorio que ese número de cuenta esté cargado, porque si no, estaríamos no teniendo los pagos que realizó anteriores al 93. Y además porque es obligatorio. Entonces yo lo primero que tengo que mirar para hacer una liquidación de SICAM es si mi cliente tiene una afiliación autónoma, si tiene ingresado el número de cuenta, si no lo tiene ingresado y está afiliado, lo tengo que agregar con el formulario 460 o 206 por presentaciones digitales de AFIP. Luego tengo que mirar sistema registral y luego empiezo a trabajar con el SICAM. Nos fijamos el listado de pagos, podemos corroborarlo con la carpeta o podemos ver, cuando uno ya tiene más práctica, lo va mirando y va diciendo, bueno, a ver, tiene todo el año completo, tiene este otro año completo, le está faltando algunos años y ahí me voy a fijar si tiene las boletas en la carpeta. Mucho cuidado con la gente que le dice yo pagué todo, no debo nada, porque ese es el eslogan de toda persona que cruza la puerta del estudio. Nunca deben nada hasta que nosotros le empezamos a decir la cantidad que deben. Bien. Lo que nos dice la normativa de la probatoria de autónomos nos dice que si existe diferencia entre lo declarado en la situación de revista y el sistema registral, yo acá les pongo entre paréntesis ex-PUC, porque la normativa, cuando ustedes la quieran leer, la probatoria, todo el tiempo nombra el PUC, que quiere decir Padrón Único de Contribuyentes, pero si ustedes tuvieran que buscar esa palabra en toda la AFIP, no la van a encontrar, porque fue reemplazado por lo denominado sistema registral. Entonces, cada vez que decimos sistema registral, nos estamos refiriendo a lo que antes se llamaba PUC. Entonces, si existe diferencia entre lo declarado en la situación de revista, la situación de revista es la que yo estoy declarando de que esta persona trabajó desde tal fecha hasta tal fecha, aportó desde tal fecha a tal fecha. Y el sistema registral, en periodos que son fuera de la moratoria, o en periodos de los cuales no se invoca la moratoria, o sea que es puro ley 24.241,
se tiene que presentar pruebas. En ANSES si se trata de periodos prescriptos. Y si son periodos no prescriptos, hay que concurrir a la FIP para modificar el padrón. ¿Sí? Esto es súper importante. Tengan en cuenta los periodos prescriptos con los no prescriptos, porque por ahí hay mucha gente que quiere declarar un periodo porque no figura en sistema registral, lo presenta por presentaciones digitales y se lo rebotan. Justamente ¿por qué? Porque lo que yo puedo cargar en el SICAM, sin que me pida pruebas, lo que a ustedes les aparece de color rosa, eso es lo que yo tengo que presentar las pruebas. Las pruebas puedo que las presente porque estoy modificando algo, o pueda que las mismas pruebas sea el mismo listado de pagos y no necesite adjuntar nada. Acá están los medios de prueba, por ejemplo. Si yo tuviese que modificar la fecha de inicio porque me dice que empieza en el año 70, pero en realidad empieza en el año 62 como figura acá, la prueba que yo presentaría es el padrón histórico de autónomos, en donde yo estoy mostrando que esa persona inició su actividad en enero del 62. ¿Sí? Otro medio de prueba que está dentro de la carpeta es el talón de afiliación. Si a mí en la FIP me dice que ingresó en el año 93, pero yo tengo una fecha, un talón de afiliación donde empezó a aportar en el año 86 o en el año 80 y tengo este padrón, este talón de afiliación, este es otro medio de prueba. Las boletas, por eso eran importantes. Si yo tengo que probarlo, otro medio de prueba es las boletas, en cualquiera de sus formas. Y si no tengo nada de eso, pero con el número de cuenta a mí me aparece el pago, con eso es suficiente, siempre y cuando yo coloque bien la categoría y la actividad. ¿Cómo ustedes pueden determinar la categoría y la actividad de una persona? Este librito, que se llama Libro de Categorías y de Actividades, venía con la ley 2104 del 93, que era una moratoria del año 93. Lo más interesante del librito, porque venía con todas las instrucciones de cómo se hacía una moratoria del año 93, para nosotros lo más importante y lo más interesante era la parte del libro de categorías y de actividad. ¿Por qué? Porque si yo no tuviese ningún medio de prueba, lo que haría era, para demostrarlo o para saber cuál es la actividad que tengo que colocar en ese periodo, es buscar el total depositado. Si yo tengo un total depositado, lo que hago es buscar el año de ese total depositado, sumar la columna de capital, la de Fonavi, si es que había, y la de aportes y la de aportes, la de la ley 19.132 y la de Fonavi, Instituto y Fonavi. Si a mí el total, la suma de las tres columnas, me da este mismo total que figura acá, 151,12 por tomar ese periodo, ¿no? Si a mí ese número me da una categoría, por ejemplo, que es la A, la suma de esas tres columnas, me da ese mismo importe, yo ya puedo determinar que ese periodo era una categoría A. Y lo que tendría que determinar es buscar en el libro de actividades alguna actividad relacionada con el periodo que sea A. Entonces yo ya tengo determinada el periodo con esa actividad y con esa categoría para incluirlo en el SICAM. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos lo primero. Si yo tengo una fecha de inicio, enero del 74 a diciembre del 74, y un reinicio enero del 75, yo con esta determinación ya puedo tomar en cuenta qué actividad tenía por la cual pagó esa categoría en el tramo enero del 74 a diciembre del 74. ¿Para qué me sirve esto? Porque cuando yo hago la liquidación, si tiene bien hechos los pagos y los pagó en tiempo y forma, a mí ese periodo me va a dar sin deuda. En cambio, si yo le erro a la categoría y le estoy colocando una categoría B, me va a dar diferencia, me va a dar intereses o diferencias de categoría y me va a dar deuda. Por eso es muy importante saber bien el tema de categorías y actividades, ¿sí? Por eso volvemos a lo mismo, que a veces el SICAM parece fácil. Sí, yo lo hago, le pongo todos los números, me da 30 años y le hago pagar una cuota de 400 y pico de pesos, pero si
siempre y cuando yo haya volcado bien la categoría, porque si no volqué bien la categoría, quizás esa cuota que yo le hago pagar de 400 podría transformarse en una de 70, 80 o 100 pesos, ¿sí? Bien, una vez que determiné eso, voy a la ventana de liquidación. Cuando voy a la ventana de liquidación, lo primero que me pide es los datos para la liquidación. Los datos para la liquidación es esta pantalla que ustedes ven acá, en donde sí o sí tenemos que poner la fecha de nacimiento. Luego tenemos que buscar la fecha de nacimiento. Ustedes van a ver que cuando la colocan se despliega un almanaque en donde ustedes buscan el año, el mes y el día. Luego tienen que tomar la prestación solicitada. Si es una jubilación, le van a poner jubilación. Retiro transitorio por invalidez, le van a colocar retiro transitorio por invalidez. Puede ser una pensión. Yo leí el de historia. No, leí historia. Perdón, ¿me hicieron una pregunta? No, la mía no comparte los PowerPoint. ¿Alguien me preguntó algo o no? No. Bien. Si es una pensión, obligatoriamente tienen que poner la fecha de defunción. Ahí tienen que colocar la fecha de defunción. Después me preguntan si es una deuda parcial o total. Esto quiero aclararlo, que las deudas parciales solamente se hace una deuda parcial cuando yo tengo un reconocimiento de servicios autónomo previo. ¿Qué quiere decir esto? Si viene un titular, un cliente, y nos trae un reconocimiento de servicios que él hizo hacia 20 años atrás, yo ahora para liquidar el SICAM tengo que hacer una deuda parcial del mes inmediato posterior al que hizo el reconocimiento de servicios hasta el día de hoy. ¿Por qué no total? Porque ¿para qué vamos a hacerle una deuda total de algo que ya fue reconocido por el ANSES? Yo tengo que hacer solo el tramo que no fue reconocido. Si no tiene reconocimiento de servicios, siempre todas las solicitudes son de deuda parcial no, son totales, siempre tienen que marcar el no. Bien, después nos va a preguntar, en el caso que tuviese el padrón, el reempadronamiento obligatorio del año 79, la moratoria 592 del 79, nos va a preguntar si le vamos a tomar o no. Generalmente, cuando esa moratoria está en cero, que ustedes lo van a ver en el padrón histórico de autónomos que le dice cero, y acá donde ustedes ven que dice 37 y 8 de anticipo, 37 meses adeudados y 8 que anticipó, si acá me dijera cero, yo le pondría que sí, que opto por esa moratoria. Pero si no, les recomiendo que pongan que no, porque por el periodo que uno aplica moratoria del año 79, no pueden incorporar ningún tipo de beneficio, no pueden aplicar ni el artículo 1 de renuncia de la 25321, ni la prescripción liberatoria, no pueden bajo ningún aspecto tocar ese periodo. Si es con deuda, se torna con deuda. En cambio, si ustedes les ponen que no, ya pueden aplicar cualquier tipo de beneficio. Perdón que me voy a tomar un poquitito de agua. Bien, después nos pregunta la ley aplicable. Acá donde ustedes ven que dice la ley aplicable, es importante saber cuál es la que voy a aplicar. Si es una persona que no tiene deuda, que no va a necesitar moratoria, la ley aplicable es la 24241. Ahora, si es un hombre, le vamos a tener que, y necesita moratoria, la ley aplicable va a ser ley 24476. También puede hacerlo una mujer si no tiene deuda con moratoria después del septiembre del 93. O sea, para hombre y para mujer podríamos aplicar la ley 24476. Y si es una mujer que tiene deuda y necesita aportes hasta diciembre del 2003, o sea, después del septiembre del 93 hasta diciembre del 2003, le podemos aplicar la ley 26970. O sea, ustedes van a tomar la ley aplicable de acuerdo a lo que necesiten para su cliente. Lo que yo les decía antes, que si ustedes optan por la moratoria del año 79 y a su vez quieren agregar más años anteriores a la fecha de inicio, ahí van a tener que hacer lo que se llama ampliación en el SICAM 2, que después vamos a ver cuál es el SICAM 2.
esta es la situación de revista. Una vez que nosotros pasamos por datos para la liquidación, vamos al segundo ítem de la ventana de liquidación que dice situación de revista. Acá es donde viene la parte más complicada, porque acá es donde nosotros tenemos que aplicar nuestro conocimiento. Entonces, si está perfecto el detalle de los datos para la liquidación, si está perfecto o el sistema registral y coincide, no van a tener mucho problema porque figura bien todo. Si le tienen que agregar o modificar algo, lo van a tener que agregar donde dice nuevo y acá ven que está en color rosa. ¿Por qué está en color rosa el periodo? Porque todo lo que yo incorporo y que es distinto a lo que figura en la pantalla de datos personales o en el sistema registral, lo coloca en color rosa para decirle al computista que por ese periodo se tiene que fijar las pruebas que incorporaron en el SICAM para declarar que ese periodo tiene esa actividad y esa categoría, y si no presentaron pruebas, que se fije en el listado de pagos si esa actividad corresponde a la categoría que pagó en ese periodo. ¿Sí? Bien. Acá abajo donde dice beneficios, se colocan, los tipos de beneficios. ¿Cuáles son los tipos de beneficios? La prescripción, el artículo 3 de la declaración jurada de la 24476, el artículo 1 de la 25321, bueno, varios artículos que ustedes los van a ver cuando despliegan la ventana de tipos de beneficio. Eso yo lo voy a aplicar de acuerdo al estudio que hice de los aportes que tiene o que necesita mi cliente para juntar los 30 años de aporte que me requiera la ley. Entonces, si yo estoy excedido, voy a poder aplicar el beneficio del artículo 1 de la ley 25321, que es la renuncia a los periodos que tienen con deuda, ¿sí? Eso ustedes, bueno, lo manejan de acuerdo al tipo de beneficio que ustedes necesitan para cada uno de sus clientes. Pero ¿dónde se colocan? Acá donde dice beneficios. En la ventana de nuevo le van a pedir, le van a colocar el periodo desde, hasta y el tipo de beneficio que ustedes aplicaron. Estos son los tipos de beneficios que ustedes pueden aplicar, lo van a encontrar en la PREP 1127 y también en la probatoria de autónomos. No se los voy a leer porque además ustedes los conocen, que es la prescripción, el artículo 1 de la 25321, el artículo 3 de la 24476, que es la declaración jurada, o para los trabajadores independientes promovidos, el artículo 34 de la ley 26565. Bien, ¿qué pasa si yo tengo pagos que los veo en la carpeta pero que no aparecen en el listado de pagos? Si yo los quisiera incorporar para que me baje la deuda, la manera que tengo para incorporarlos es en la ventana de liquidación, vamos al tercer ítem que dice ingreso de pagos faltantes. Cuando ustedes entran ahí van a ver que es el mismo listado de pagos, pero con la posibilidad de modificar o excluir, o sea, van a ver que tiene un lapicito y una cruz roja. Excluir quiere decir sacar de la liquidación ese pago. Modificar es porque ustedes quieren modificar algún periodo que les aparece la fecha de depósito distinta a la que figura en el sello de la boleta. Y si no, pueden agregar uno, o sea, el nuevo. Yo tengo boletas que no aparecen, entonces lo que voy a hacer es agregarlo como nuevo. Ahí me va a pedir el periodo que voy a agregar desde antes, la fecha de depósito, el banco donde se pagó y el monto. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, generalmente no se usa esta parte de ingreso de pagos faltantes. Y les digo por qué. Porque a veces, si bien tenemos bastante para descontar, en el transcurso del tiempo de lo que tarda ANSES en validar estos periodos, o AFIP en validar estos periodos, lo estamos perdiendo con retroactivo. ¿Me explico? Supongamos, yo tengo una liquidación en donde hay 1 año y medio de pagos que no aparecen, yo los voy a incorporar con ingreso de pagos faltantes y me baja de la moratoria, me baja el importe que debo en unos 5.000 pesos. Bueno, sí, está bien, son 5.000 pesos menos que debería pagar nuestro cliente,
Pero ¿qué pasa? Para ingresar esos pagos, de acuerdo al periodo, cuando yo los ingreso, hay una parte que va a la FIP, y una parte que va al ANSES. De ese 550, ustedes vieron que están los 558A, los 558B y los 558C. Los 558B y los 558C son justamente si hay ingresos de pago faltantes. El 558C va para la FIP y el 558B va para el ANSES. Son los que tienen que ver que esas boletas estén bien como para que sea descontada la deuda. Incorporarlos y descontar la deuda. Entonces, ¿qué pasa? ANSES más o menos tarda unos 6 o 7 meses en validarlos. La FIP lo hace más rápido, pero estamos a 6 o 7 meses. Si en esos 6 o 7 meses alguno de los pagos nos vuelve rebotado porque la boleta estaba apócrifa, porque la boleta estaba tachada, porque la boleta estaba enmendada, porque nosotros vimos que era un 2 pero en la fecha de pago, pero en realidad era un 8 y nos equivocamos, ese formulario viene rechazado. Por lo tanto, tenemos que volver a empezar y perdimos unos 6 o 7 meses de retroactivo. Unos 6 o 7 meses de retroactivo en una jubilación de 19.000 y pico, pero que le descontamos 5.000 pesos. Entonces, si pongo en la balanza, lo que yo tengo que poner en la balanza es el costo-beneficio. ¿Me conviene validar pagos con el tiempo que tarda la FIP o que tarda el ANSES en validármelo para descontar una X cantidad de dinero cuando lo estoy ganando de retroactivo? Eso es lo que yo tengo que medir cuando tengo que ingresar un pago faltante. Sí, obviamente, y no hay discusión sobre esto, cuando yo en la carpeta tengo, que esto lo manejan muy pocos, por eso es tan necesario tener las carpetas de los clientes, hay mucha gente que ha pagado con bonos, con bocones. Esos bonos no lo van a ver nunca en el listado de pagos del SICAM. Entonces, por ahí hay mucha gente que ha tenido una moratoria del año 95 pagada en bonos y por ahí un bono era de 20.000 o 25.000 pesos. Y ahí sí, 20.000 o 25.000 pesos para descontar es un monto que vale la pena ingresar como pago faltantes, porque además ese solamente es uno solo, lo valida la FIP y lo hace más o menos en un mes o dos, pero ahí sí gané tiempo y desconté bastante deuda, ¿sí? Bien, una vez que yo calculo la deuda, esta es la deuda cruda, la deuda virgen, la que no tiene moratoria, me va a decir cuánto es lo que se debe de capital, cuánto es lo que se debe de interés y cuánto es el total. Ustedes habrán visto que las cifras son monstruosas. Si no hubiera moratoria, la gente no se jubilaría, porque los intereses son súper usureros. Fíjense acá que tenemos un capital de 657.000 y un interés de esos 657.000 de 3.800.000 y pico de pesos. Si uno le dijera eso a la gente, se la pasaría haciendo pensiones, porque la verdad es que es impagable, ¿sí? Bien. Acá hay unos tips para que tengan en cuenta. Por el periodo por el cual se aplica el artículo 3 de la ley 24.476, que es la declaración jurada, no debe haber aportes ni autónomos ni en relación de dependencia. Para aplicar el artículo 1 de la 25.321, que es la renuncia, el titular debe reunir los 30 años de servicios, sea en autónomos, en relación de dependencia o mixto, requeridos para adquirir el derecho a la PBU, la PC y la PAP, y resulta aplicable a cualquier periodo. O sea, yo puedo aplicar el artículo 1 de la 25.321, existan pagos o no en el listado de pagos. Ahora, tengan en cuenta que el periodo que yo uso, y le voy a poner prescripción, no tiene que haber pagos. Yo no puedo prescribir un periodo donde haya pagos. Tiene que estar con deuda total, sin ningún tipo de pago. Y si el titular posee aportes dentro del periodo prescripto, debe hacer los cortes correspondientes. Lo otro que dice en caso de querer ampliar periodo, ya se los comenté antes, que se hace en el SICAM 2. Bien, otro factor a tener en cuenta es saber si tenía otros planes de facilidades.
nuestro cliente. Entonces, para saber si tenía la moratoria 25865, que fue muy habitual, hay mucha gente que la posee, gente que la ha cancelado y gente que no la ha cancelado de figura vigente, para saber si nuestro cliente se acogió a esa moratoria, hacemos un clic donde dice consulta de planes de facilidades presentados, acá donde está la flecha roja. Hacemos un clic allí, se despliega esta pantalla y si vemos que figura esto que está acá arriba, el impuesto 374, es porque esta persona se acogió a esa moratoria del año 2005, que era la ley 25865. Ahora bien, si tenemos un cliente que se acogió a esta moratoria, para ingresar el SICAM de esa persona, sí o sí ese plan tiene que estar cancelado o tiene que estar no vigente, o sea, dado de baja. Pero nosotros no podemos presentar bajo ningún punto un SICAM en donde esta moratoria esté en la situación de vigente. ANSES nos va a pedir que vayamos a la AFIP, que la demos de baja o que la pague. Bien, si la paga va a aparecer plan cancelado. Y si la damos de baja, va a aparecer como no vigente. ¿Cómo se la da de baja? De la misma manera que agregamos el número de cuenta. Se va a presentaciones digitales, se va a donde dice anulación, el tipo de trámite es anulación de planes de facilidades de pago, y en la descripción le colocamos solicito, se dé de baja, plan ley 25865, y le ponen la fecha y le ponen el número, le colocan el número de esa presentación. Entonces AFIP lo va a procesar y les va a aparecer como no vigente. Si apareciera como plan cancelado, cuando nosotros hacemos la liquidación, en el detalle de deuda, nos va a seguir apareciendo deuda, que es algo que AFIP toda la vida dijo que lo iba a arreglar y nunca lo arregló. Nos va a seguir apareciendo con deuda. Eso ya lo sabe ANSES, pero nosotros, para demostrar que lo pagó, tenemos que hacer este procedimiento. Tenemos que ver el periodo por el cual regularizó esa moratoria. Para eso vamos a la siguiente pantalla de esa moratoria, que nos despliega los datos de presentación. Nosotros vamos a ir al que dice deuda regularizada. Cuando vamos a deuda regularizada, nos va a mostrar el periodo exacto por el cual se acogió a esa moratoria y lo canceló. Entonces, si nosotros ese periodo coincide con el que nos da deuda, el detalle de deuda, cuando vamos a iniciar el trámite en ANSES, tenemos que imprimir esta parte de la pantalla, la parte que dice detalle de obligaciones regularizadas de la ley 25865. Entonces, si nosotros tuviéramos la moratoria del año 2005 y está cancelada, lo que yo tengo que presentar es esta pantalla para demostrar donde dice plan cancelado, esta pantalla y esta de obligaciones regularizadas. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a la AFIP, al ANSES, perdón, señores de ANSES, si bien en el SICAM, en el detalle de deuda, le figura con deuda, este periodo lo canceló con esta moratoria del año 2005, la 25865, ¿cómo se lo demuestro con este detalle de obligaciones regularizadas? Y ANSES lo toma como si no tuviera deuda, cuando lo calcula. También es importante ver el plan Mi Facilidades. Ustedes vieron que hubo uno último hace poquito que benefició mucha gente. Siempre tenemos que pasar, como yo les había dicho, por sistema registral y por plan Mi Facilidades, porque nos podemos llevar sorpresas. Pensamos que, no, yo no me acogí a ninguna moratoria, no, yo no tengo ningún plan de facilidades, y luego encontramos planes de facilidades. Y además que nos pueden servir, porque nos puede figurar con deuda y también puede haber estado cancelado en Mis Facilidades. Hacemos un clic en Mis Facilidades y nos va a desplegar si tuviese planes tomados para cancelar. Por ejemplo, este que yo veo que ustedes tienen en la pantalla, miren la cantidad de planes Mi Facilidades al cual se acogió.
tenemos que entrar uno por uno en cada uno de los que dice detalle para ver si corresponde a periodos autónomos o monotributistas, porque puede que se haya cogido un plan bifacilidades para regularizar ganancias, para regularizar bienes personales, para regularizar IVA, para regularizar aportes como empleador, pero no para lo que nosotros necesitamos, que es autónomo monotributista. Ustedes dirán, pero ¿para qué tenés que entrar uno por uno si acá dice tipo y te va diciendo qué es? Bueno, en esto tengan cuidado porque algunos dicen qué es y otros no, y en algunos que uno empieza a ver que dice IVA, por ahí abajo de todo de la obligación regularizada nos aparece aportes autónomos. Por eso es preferible entrar uno por uno. Obviamente entren a los que dicen plan cancelado, porque si no están cancelados quiere decir que todavía lo están pagando, ¿sí? Bien. También cómo saber con ese plan bifacilidades cuál es el periodo que regularizó, de la misma manera que lo hicimos con la 25865. Vamos a donde dice obligaciones previsionales y ahí se nos despliega también la pantalla donde está todas las obligaciones a regularizar o regularizadas que pagó con ese plan de facilidades. Bien. Recientemente salió la circular DPA 2121, en fecha 7 de mayo, o sea, hace casi una semana, donde establece un procedimiento provisorio para aquellos casos en que los titulares optaron por cancelar la deuda con el plan bifacilidades. Lo que nos dice el ANSES con esta circular es que si en los periodos que se tomó el plan bifacilidades figuran con deuda en el detalle de deuda, sea en fecha anterior a julio del 2004, sea en fecha posterior a julio del 2004, lo que hay que solicitar a la AFIP es el formulario 1500. Eso ya se venía haciendo, pero lo que era posterior a julio del 2004 figuraba sin deuda en el detalle de deuda, pero el último plan de facilidades que hubo seguía figurando con deuda. Entonces, para no tener que decir, bueno, si es anterior al 2004 tienen que pedir una cosa, si es posterior al 2004 tienen que pedir otra, lo solucionó con esta circular diciendo, si ustedes ven que tienen un plan bifacilidades que está cancelado y en el detalle de deuda figura que tiene deuda, pidan a la AFIP el formulario 1500. ¿Cómo lo pedimos? De la misma manera que hicimos lo anterior, siempre por presentaciones digitales. Entonces, vamos a presentaciones digitales. Una vez que entramos a presentaciones digitales, nos va a decir nueva presentación digital. Hacemos un clic en donde dice iniciar. Otra vez tenemos la misma pantalla parecida a la que teníamos para agregar el número de cuenta, pero acá el trámite es planes de pago, anulaciones, cancelaciones anticipadas, totales y otras. Donde dice descargo, ahí detallo lo que solicito, tengo que colocar solicito formulario 1500, pongo el número de plan con fecha de presentación, todo eso se ve, como les mostré antes de la pantalla, a fin de ser presentado en ANSES. Y donde dice adjuntar documentos, ustedes pueden adjuntar la captura de pantalla del plan bifacilidades que les mostré antes. Una vez que lo procesó AFIP, nos va a enviar a AFIP mediante el correo electrónico, ¿sí? O sea, siempre entrando a la AFIP, ¿no? En donde dice usted posee notificaciones, y ahí nos va a enviar el formulario 1500, que es este que ustedes ven acá, que no sé si ven acá abajo, que yo le puse muy chiquitito, acá está en un circulito donde dice 1500, ¿sí? Y a su vez les va a adjuntar también, o si no se la adjuntan, ustedes lo van a tener que imprimir, toda la pantalla de obligaciones previsionales. Con eso, ANSES le toma como cancelado con plan bifacilidades ese periodo. Bien, una vez que tenemos dilucidado eso, vamos a lo que se llama el SICAM 2. El SICAM 2 es donde vamos a entrar en la moratoria. Esa deuda virgen que teníamos donde nos daba 4 millones y pico, 1 millón y pico, porque era el capital con los usureros intereses, ahora la vamos a transformar en moratoria.
¿De qué manera? Si yo voy a optar por la ley 24.476, voy a hacer un clic en este botón, y si voy a optar por la ley 26.970, voy a hacer un clic en este botón. Otra cosa que tienen que tener en claro, yo siempre digo que yo lo tengo en mi escritorio, esta tabla, que son los valores históricos con los cuales trabaja para hacer la moratoria. ¿Qué quiere decir? Si yo ahora, una persona que paga una categoría A, perdón, una categoría mínima de autónomos, ahora son todos con números romanos, que está en 3.000 y pico, no sé bien cuánto está el aporte autónomo a la mínima, porque yo pago bastante categorías. Pero bueno, se traduce en valores históricos, o sea, ¿cuánto valía el capital históricamente de una categoría mínima entre el año 55 y diciembre del 70? 39 pesos. ¿Cuánto valía el capital que hay que pagar desde enero del 71 a marzo del 72? 42,12. Y así van viendo los diferentes periodos, cuánto es el total de lo que había que depositar. Cuando la moratoria, o sea, cuando nosotros convertimos el SICAM para que nos calcule la moratoria, nos está tomando a esos valores históricos los periodos. No nos está calculando hasta el día de hoy con los intereses, que sería una barbaridad, y nos lo calcularía a un aporte autónomo de hoy de la categoría más baja, ¿sí? En cambio, nos lo va a tomar a 39 pesos, que es el valor histórico. Bien, tenemos dos moratorias que están vigentes. Tenemos que saber los requisitos de cada una de las dos moratorias. Tenemos la ley 24.476 y tenemos la ley 26.970. Vamos a tomar los requisitos. La ley 24.476 se la van a encontrar en el decreto 1454 del 2005 y tuvo algunas modificaciones con el artículo 20 y 21 de la ley 27.260. Su vigencia es permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no venga otra moratoria que la dé de baja, continúa. Piensen que está desde el 2007. Regulariza periodos desde enero del 55, perdón, porque es cuando empezó la caja de autónomos, o desde los 18 años de edad, o desde el ingreso al país hasta el 30 de septiembre inclusive. O sea, si yo tengo un extranjero, una persona que es extranjera, desde su fecha de ingreso al país hasta septiembre del 93 puede incorporarlo en la moratoria. Si no, lo incorporo, si es un argentino, desde los 18 años de edad. Y si los 18 años de edad los cumplió antes del año 55, no puedo agregarle la ley 24.476 antes del año 55 porque la caja de autónomos comenzó en enero del 55. Tiene que tener una residencia en el país, o sea, los periodos que yo voy a regularizar por esta moratoria tuvo que haber estado residiendo en Argentina. No puedo incorporarle moratoria 24.476 a alguien que, supongamos, del año 80 está viviendo en España y yo quiero usar moratoria desde el 81 al 93. ¿Puedo? No. ¿Por qué? Porque no residía en Argentina. ¿Sí? Solamente puedo tomar la 24.476 si reside en el periodo que residí en Argentina. ¿Quiénes pueden acceder? Hombres y mujeres, autónomos o monotributistas, que estén inscriptos o que no estén inscriptos en el CIPA y a cualquier edad, porque no es una moratoria que tiene que tener la edad para jubilarse, la puedo tomar para regularizar deuda. ¿Cuáles son una de las incompatibilidades? Que cuando se encuentra percibiendo algún otro tipo de plan social o graciable o no contributiva, es incompatible. Y si percibe un beneficio, por ejemplo, una pensión, supongamos que una persona cobra una pensión y quiere obtener su jubilación y no le alcanzan los aportes y tenemos que usar la ley 24.476, lo va a poder hacer, pero tiene que pagarlo de contado. No puede pagarlo en cuotas. Tiene una evaluación socioeconómica, tanto la 24.476 como la 26.970, como también la PUAM,
se somete a una evaluación socioeconómica. Esa evaluación socioeconómica tiene que ser favorable para poder acogerse a esta moratoria. Lo pueden hacer en un plan de cuotas, se puede cancelar de contado o en un plan hasta 60 cuotas. Las cuotas tienen un importe de movilidad. ¿Qué quiere decir? Que es trimestralmente. Aplicando el índice de movilidad, de acuerdo al aumento, también aumenta la cuota. ¿Cuáles son las prestaciones comprendidas? O sea, la PBU, la PCI-PAP pueden usar la moratoria, para la RTI o la pensión por fallecimiento. Sí o sí, la diferencia que tiene es que la RTI, o sea, el retiro transitorio por invalidez o la pensión por fallecimiento, solamente pueden tomar esa moratoria siempre y cuando el causante o la persona que tiene incapacidad tenga una afiliación previa. ¿Esto qué quiere decir? O bien estaba inscripta en el padrón histórico de autónomos o bien tiene una afiliación posterior al 93 con el CUIT. Pero si no tiene aportes y quieren ustedes tomar esa moratoria del año 24.476, ANSES se lo va a rechazar. El poder que se necesita para esta moratoria es el formulario PS 6.304, Carta Poder, Ley 24.476. El turno que ustedes deben sacar es el turno común de una jubilación. La fecha inicial de pago, tanto para la PBU como para la RTI, se devenga desde la fecha de la liquidación del SICAM, o sea, desde que yo hice el SICAM. Si la fecha de la solicitud del turno no transcurrieron los 45 días hábiles de la confección del SICAM, en este caso la fecha inicial de pago será la de la fecha de la solicitud. Y la pensión se abonará, se paga la fecha inicial de pago desde el día posterior al fallecimiento, salvo que la solicitud de la deuda mediante el SICAM se hubiera presentado fuera del año contado del fallecimiento del causante. En este último caso se abonará desde un año hacia atrás desde la fecha de generación del SICAM. El pago de la primer cuota, acá hay una diferencia con la 26.970, ya lo van a ver. Cuando uno va al ANSES, el que envía el plan es el ANSES, antes lo podíamos enviar nosotros o lo podemos enviar nosotros si pedimos previamente con un anexo el número validador de la evaluación socioeconómica. Una vez que nos entregan la cuota de moratoria, hay que ir a pagarla a un pago fácil, Rapipago Banco, y volverla a llevar al ANSES, que la escanean para agregarla al expediente y se la devuelven al titular o al apoderado. La ley 26.970, que es la otra moratoria que está vigente, la vamos a encontrar en la PREP 1631 y tuvo una modificación del artículo 22 de la ley 27.260. Tiene una vigencia hasta el 23 de julio del 2022. Ojo que ya estamos casi a un año más o menos, un poquito más de un año nos falta para que venza. El periodo que regulariza es desde la fecha de enero del 55, que es desde la caja de autónomos, o desde los 18 años, o desde el ingreso al país, pero con una fecha de regularización tope hasta el 31 de diciembre del 2003. Como verán, es 10 años más que la moratoria 24.476. También tiene que tener una residencia en el país para invocar esta moratoria. Pueden acceder mujeres, solamente mujeres, autónomos o monotributistas que estén inscritas o no en el SIPA, pero siempre y cuando a la fecha de la solicitud cumplan la edad jubilatoria, hasta el 23 de julio del 2022. O sea, no puedo acoger a la moratoria 26.970 a alguien que tiene 59 años. ¿Sí? Tiene que sí o sí tener la edad cumplida hasta el 23 de julio del 2022. Y tiene que ser entre 60 y 64, porque si no, ya no aplica y tiene que aplicar la PUAM. ¿Cuáles son las incompatibilidades? Resulta incompatible con el goce de otra prestación previsional, sea contributiva o no contributiva, incluyendo retiros y planes sociales. Salvo en el caso que la única prestación que el titular percibe a la solicitud fuera contributiva y su importe no supere el haber mínimo. Por ejemplo, si yo percibo una pensión y me quiero jubilar y quiero aplicar esta moratoria, lo puedo hacer, es compatible siempre y cuando la pensión que yo cobre sea
la mínima. Si yo cobro 2 pesos, 50 centavos o 3 pesos más que la mínima, ya es incompatible. Bien, después les dejo para que lean las otras incompatibilidades, pero esa es la principal. También tiene que tener una evaluación socioeconómica que sea favorable. También el plan es en cuotas, hasta 60 cuotas, la misma movilidad que la 24.476, cuando aumenta la jubilación, aumenta también el descuento de la cuota. Lo mismo pasa con las prestaciones comprendidas, exactamente igual, es de la misma manera que la 24.476, que salvo siempre que estamos hablando de mujeres. El poder es distinto, el poder es el formulario 6.300, carta poder del régimen 26.970, y el turno, acá hacemos un paréntesis, porque el turno la verdad es que tiene un turno específico que se llama turno para nueva moratoria. Acá por lo menos en Buenos Aires, no sé cómo será en San Juan o en las distintas provincias que nos acompañan hoy en el curso, acá en Buenos Aires, si nosotros sacamos en algunas SUDAI, nosotros tenemos muchísimas SUDAI, en algunas SUDAI permiten el mismo turno de jubilación, que no distinga que es para nueva moratoria, tomarle un SICAM de 26.970. Pero no son todas, por eso uno tiene... Si es habitué de alguna UDAI, ya sabe más o menos cómo trabaja, pero si es la primera vez que lo van a hacer, pregúntenle si sacan turno para nueva moratoria o no. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno saca el turno para nueva moratoria, les va a tocar la UDAI que le corresponde al domicilio del titular. En cambio, si ustedes sacan un turno como jubilación, les va a corresponder la UDAI que figura el código postal del apoderado. Bien, la fecha inicial de pago, acá hay una diferencia. Cuando uno toma la 26.970, la fecha inicial de pago es la del primer día del mes inmediato a la fecha en que se pagó la primera cuota. Por ejemplo, estamos en mayo. Si yo hoy, 13 de mayo, hice una 26.970 en la cual mi clienta pagó la cuota de la moratoria, el retroactivo empieza a correr a partir del primer día del mes siguiente al que yo pagué la cuota, o sea, a partir del 1 de junio. Y a diferencia de la 24.476, si bien también ANSES es el que envía el plan y nos da la cuota para pagar, la podemos pagar sin que haya falta que la tenga que volver a llevar al ANSES, sino que la puedo pagar y después ANSES lo va a corroborar con la FIP por la web de que esté paga. Esos son los requisitos. La evaluación socioeconómica, para saber si es favorable o no es favorable, tenemos que ir a los topes del artículo 8 de la Resolución General de AFIP 3673/14 y en conjunto con ANSES la 533/14. Esa resolución general de los topes del artículo 8 tiene 3 incisos, el inciso IA, el inciso IB y el inciso IC. Como ustedes verán, en este cuadro, el inciso IA habla del promedio de ingresos brutos de los 12 meses anteriores a la fecha de evaluación. El inciso IB habla del patrimonio en bienes personales, de la tenencia de automotores, de la tenencia de aviones y la tenencia de embarcaciones. Y el inciso IC de los gastos y consumos mensuales con tarjetas de crédito o débito y sus extensiones. Yo lo que siempre hago este cuadro y lo voy actualizando de acuerdo a los promedios. Está en rosa porque es lo que estamos usando a partir de marzo del 2021 y hasta ahora es este mismo importe, de acuerdo a la resolución 51 del 2021. De las asignaciones familiares, de ahí se sacan los importes y hay que calcularlos. Ustedes van a ver que dice MIA, quiere decir mensuales y anuales. Entonces, para que una evaluación socioeconómica sea favorable, tiene que tener un promedio de ingresos brutos mensuales igual o inferior a 105.139 pesos. En bienes personales tienen que tener
igual o inferior a 5.046.672, un automóvil de valor igual o inferior a 1.892.502, no tiene que tener aviones, la tenencia de embarcaciones tiene que ser como máximo de 9 metros de eslora, y los gastos de consumo de tarjetas de crédito con sus extensiones, ojo con las extensiones, tiene que ser un gasto mensual igual o menor a 136.680,70. Esto como para tener un parámetro cuando tenemos al cliente en el escritorio y tenemos que preguntar, necesitamos moratoria para saber más o menos si va a pasar la evaluación socioeconómica. Pero la evaluación socioeconómica la hace el ANSES con la FIP y es el que nos va a decir si la pasa o no la pasa, pero para tener una idea. Y el límite de la categoría de monotributo que esté pagando para pasar la evaluación socioeconómica es la G de gato. Si bien hubo cambios en el monotributo hace poquito, todavía no está la resolución, no está la resolución general al respecto, la reglamentación, perdón, no está la reglamentación, por ende todavía no se puede cumplir. Cuando esté la reglamentación, el límite de la categoría va a ser la E de EDIT, y no la G de gato. ¿Sí? Ténganlo en cuenta porque cuando esté reglamentado va a cambiar este cuadro y en vez de que ser el límite de categoría la G, va a ser el límite de categoría la E. Bueno, una vez que yo opto por la moratoria que es más conveniente, sea 24.476 o 26.970, hago un clic allí y ya estamos en el SICAM 2. Si ustedes ven, el SICAM 2 es muy parecido al 1, tenemos las mismas ventanas, consultas y liquidación, pero en vez de empezar por la ventana de consultas, empezamos por la ventana de liquidación. Ahí hacemos un clic en datos personales y lo que tenemos como obligatorio que declarar es el domicilio fiscal. Una vez que declaramos el domicilio fiscal, vamos a datos del plan, en donde tenemos que establecer la cantidad de cuotas que vamos a tomar de esa moratoria. Elegimos de 1 a 60, hacemos el cálculo de la deuda, ponemos la deuda a regularizar, hacemos un clic en ir a plan de facilidades de pago y nos va a decir el saldo a cancelar en cuotas. Fíjense en que teníamos de 4 millones, tenemos a 19.540 en cuotas. Y ahí esos 19.540, ¿cómo los vamos a querer pagar? Si lo queremos pagar de contado, si lo queremos pagar en hasta 30 cuotas o si lo queremos pagar hasta 60 cuotas. Una vez que tenemos el valor de las cuotas, la cuota que se paga es solamente la primera. El resto se la van a descontar del haber jubilatorio. Siempre recordando que cuando aumenta la jubilación, aumenta el descuento de la cuota en la misma proporción. Si yo quiero enviar el plan, no lo voy a poder enviar. Me va a aparecer esta pantalla en donde dice, por favor, ingrese el código de verificación patrimonial. Ese código es el que ingresa el iniciador cuando la evaluación socioeconómica fue favorable. Cuando la evaluación socioeconómica fue favorable, les da un código que es el que tienen que agregar en este casillero donde dice validar, y una vez que lo validaron, nos dan la cuota para que se pague la primera cuota de la moratoria. Cuando nos dan la cuota de pago, nosotros tenemos que agregar el periodo. El periodo que le agregamos es el mismo que estamos presentando. Si yo estoy presentando esta jubilación en mayo, el periodo que yo tengo que agregarle es el 05 del 2021. ¿Qué formularios debemos presentar en ANSES? Debemos presentar la pantalla de datos personales, debemos presentar la consulta de pagos. Esto es a criterio de la UDAI, porque hay UDAI que nos lo devuelven o que les dicen que no lo tienen, que no hace falta, y hay otras UDAI que les toman todo. Entonces a veces es preferible llevar de más y en todo caso traerlo para después usarlo como hoja borrador, a no llevarlo,
que nos digan que no nos pueden iniciar, con lo que cuesta un turno hoy en día, que tenemos un turno, no sé cómo será en San Juan o en las provincias de ustedes, pero acá por lo menos está 60 días, o sea, sacamos ahora en mayo para julio. El detalle de deuda, tenemos que imprimir. El formulario 558A, solamente el original, no hace falta el duplicado. La carta poder la tenemos que agregar, depende cuál de las moratorias es la que optamos, si la 26970 o la 24476. El formulario de anexo, el anexo 1 o el anexo 2, eso va a depender de cuál de las dos moratorias también es la que ustedes van a solicitar. Este anexo lo que hace es autorizar a la ANSES a que haga la evaluación socioeconómica. El formulario de aceptación de descuento de cuotas para que le puedan descontar de la jubilación o de la pensión, son diferentes uno de otro, si es por jubilación o por pensión. Y bueno, ahora tenemos otros tips. Si envío del plan sin solicitud de la prestación, si yo quisiera enviar el plan, pero no quiero hacer una jubilación todavía, o quiero enviar yo, quiero enviar yo el plan, tengo que presentar el anexo 3 de evaluación socioeconómica que me da la circular DPA 50 del 2018, en la cual yo lo solicito. Yo no, el titular lo tiene que firmar, en donde solicita que le entreguen el código. Le entregan el código, verificador, y ustedes pueden enviar el plan. No tiene mucho sentido porque para eso ya inicié el expediente, pero bueno, hay algunos abogados que quieren enviarlos ellos. ¿Qué pasa si yo tengo un plan enviado hasta el 2 de abril del 2018? Porque puede que ustedes tengan moratorias 24476 que lo hicieron para regularizar, ahora reúna los requisitos y resulta que en la época que lo hicieron no existía la evaluación socioeconómica y hoy no la pasa porque está dentro de alguno de los incisos del artículo 2. Entonces, si cumple con los requisitos y no reformula aquel SICAM, no hace falta la evaluación socioeconómica. Si reformula el SICAM, o sea, si lo hace de vuelta y modifica la situación de revista dentro del periodo de la moratoria, sí tiene que hacer la evaluación socioeconómica. Si es positiva, se cita al titular y se entrega la cuota, se abona y se adjunta al expediente, y si es negativa, se le hace saber cuál es el código de rechazo, o sea, cuál es el inciso por el cual no pasó la evaluación socioeconómica. Y se hace una resolución denegatoria. Ahora, si vuelve a hacer el SICAM y no modifica la situación de revista y rechaza la liquidación vigente, se realiza una nueva respetando exactamente igual que la que hizo antes de abril del 2018, entonces en ese caso no necesita la evaluación socioeconómica. Esto está bueno tenerlo porque les va a aparecer casos y por ahí los pueden jubilar sin necesidad de la evaluación socioeconómica, siempre y cuando hayan tenido un plan enviado antes de esa fecha. Esa fecha es la bisagra. ¿Por qué? Porque a partir del 2 de abril, o sea, a partir del 3 de abril del 2018 empezó a regir la evaluación socioeconómica en la 24476. Bien, en aquellos casos en que al momento de enviar el plan el sistema no lo permite por haber pasado el mes de su confección, vieron que a veces cuando ustedes van le dicen no, pero no le puedo enviar el plan porque no está dentro del mes, se deberá realizar una nueva liquidación sin modificar la situación de revista por el periodo de la moratoria y respetarse la fecha inicial de pago del original. O sea, no pueden, el ANSES no puede decirles, bueno, yo lo tuve que volver a liquidar y la fecha inicial de pago es ahora. No, porque eso es un problema de que no lo permite el SICAM, pero yo no tengo la culpa de que hace 2 meses pedí el turno y recién lo tengo ahora, ¿sí? Aquellos casos en que sí se modifique la situación de revista del periodo de moratoria, deberá realizarse una nueva evaluación socioeconómica. Si pasaron los 45 días, ahí no queda otra. Otra
Otra cosa que tienen que saber es el principio de bagatela. ¿En qué situaciones yo puedo aplicar el principio de bagatela? Ustedes saben que el principio de bagatela es en un determinado monto, si yo debo intereses, puedo no pagarlo siempre y cuando no me exceda de un determinado monto. Entonces, ¿dónde está normado este principio de bagatela? En la circular DP 71/13. Se caratula con un expediente aparte, que ustedes no lo van a ver, eso es interno. Se caratula con el código de trámite 959. ¿Por qué? Porque el operador lo que tiene que hacer es sumar todos los periodos en los que uno está diciendo que va a pregar principio de bagatela para ver si no se excede. Entonces, si está bien, se da como resuelto favorable esa actuación y se continúa con el expediente principal. ¿Cuándo se puede usar el principio de bagatela? Cuando existen diferencias entre el pago cancelatorio de un periodo, una liquidación y lo efectivamente abonado. O sea, yo pagué, pero en realidad estoy debiendo intereses. Siempre intereses. No se puede aplicar al capital y no se puede aplicar a la cuota de moratoria. ¿Cuál es el monto tope? Ahora de marzo a mayo del 2021 es 2.423,93. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo varios intereses para pagar dentro del periodo posterior a la moratoria, solamente intereses, la suma de todo eso, llego a ser menos de 2.423,93, todo ese periodo lo puedo aplicar con bagatela. Quiere decir que me van a descontar de mi jubilación esos montos que debo y no tener que ir al pago fácil con 8.500 formularios, 799 u 801/C, para pagar esos puchos que termino pagando, gastando más de impresión y de cartucho de toner de lo que tengo que pagar, pues son 10 centavos, 20 centavos, 1 peso, 3 pesos, 5 pesos. Eso lo pueden hacer por bagatela. Con el aumento que se va a producir en junio del 2021 del 12,2, esa bagatela va a cambiar y va a pasar a ser 2.509,71. No lo puse porque todavía no aparece, si bien está en las noticias, no aparece todavía la resolución, pero para que tengan una idea. Otra cosa que tienen que saber es el monotributo. El monotributo no tiene un efecto retroactivo, es decir, que no se pueden declarar periodos con categorías anteriores. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo hoy, una persona que tiene que pagar monotributo, inscribirla en la AFIP para que empiece a pagar en el año 2000 o en el año 2004 lo que me está faltando. El monotributo es a partir de ahora, ¿sí? No es retroactivo. La categoría 11 que a ustedes les aparece en algún que otro cliente que es profesional, les aparece la categoría 11 monotributo previsional no aportante, no se computa ni para la obtención de la prestación previsional ni para que se consideren años, o sea, no aportó, no tiene aportes, no se toma en cuenta, no suma. En cuanto al servicio doméstico, no es que voy a explicarle servicio doméstico porque estaríamos 2 clases más. Pero sí, como se hace por SICAM, tienen que saber que a partir de abril del 2000, todos los servicios domésticos, cualquiera sea la categoría en la cual se encuentre registrado, se hace a través del SICAM. No se puede aplicar renuncia, no se puede aplicar el artículo 1 de la 25.321 al servicio doméstico. Si ustedes quieren excluirlo o lo quieren desafectar, tampoco lo pueden hacer desde el SICAM, sino que lo que tienen que hacer es pedir por presentaciones digitales a la AFIP que le desafecten los pagos de servicio doméstico. La AFIP lo que les va a pedir es un deberá de ANSES donde lo solicite. Se deberá presentar los formularios, bueno, eso ya no pertenece al SICAM, pero para que lo sepan, los formularios 6.292 y 6.293, que son los del dador de trabajo y el del titular. No debe existir deuda al iniciar el expediente, o sea, solo puede tener deuda de interés, pero no puede haber deuda de capital, y también se puede aplicar el principio de bagatela a los intereses del servicio doméstico. Para que sepan, si ustedes tuviesen una pensión de la ley 18.038, o sea, una persona que haya fallecido anterior al año 93, los requisitos
es que el causante haya estado afiliado al momento que se produce la contingencia, o sea, al momento que falleció tiene que tener una afiliación, y lo único que hay que pagar es el mes del fallecimiento, pero sin moratoria, tiene que estar cancelado en su totalidad. Si falleció en diciembre del 91 y tiene deuda anterior a diciembre del 91, toda esa deuda no hace falta, se puede prescribir, pero el mes del fallecimiento tiene que estar cancelado sin moratoria con los intereses correspondientes. Bueno, hasta acá le metí pata porque es como verán y por eso me entenderán cuántas horas tardo en explicar esto más detallado. Es el curso, estoy abierta a preguntas que quieran hacerme, yo sé que es tedioso, es mucho, es muchísimo, como verán, es mucho lo que hay que saber para hacer una buena liquidación de SICAM, pero practicando uno lo va sacando. Todas las normativas, ustedes les contó Soledad, yo soy la directora de este diario, la creadora de este diario, lo creé porque me parece que ANSES de alguna u otra manera tendría que visualizar las circulares, porque nosotros nos encontramos con normativas que nos aplican, que nosotros no sabemos que existen porque no están a la vista, no están a publicidad. Bueno, creé el diario, que es gratuito, www.diarioprevisional.com.ar, el que quiera se puede registrar, lo único que tienen que hacer es agregar un mail y bueno, quedan registrados y pueden obtener la normativa. Toda la normativa que yo nombré está en el diario, se sube, se actualiza. Tengan paciencia porque es a pulmón. El que quiera colaborar con el diario perfectamente lo puede hacer porque pueden enviar fallos o lo que quieran o lo que quieran colaborar, será bienvenido. Pero es una herramienta buena y útil para que puedan tenerlo gratuitamente toda la normativa de ANSES. Me despido con una frase, porque todo esto que uno ve a veces quiere tirar la toalla, pues dice, todo eso tengo que saber, la verdad que para eso no, mejor me dedico a otra cosa. Les quiero decir que sea difícil no significa que sea imposible, y que sea imposible no significa que voy a rendirme. Les agradezco por la atención y estoy dispuesta a preguntas, a lo que quieran preguntarme. Esperen que trato de... ¿cómo era esto para no compartir más pantalla? No sé si ustedes me ven. A ver, dejar de compartir. Ahí los veo. Ahí a todos. ¿Están cansados? ¿Se fueron? ¿Están los nombrecitos y no hay nadie más ahí? No, estamos todos. Ah, bueno, listo. Me estaba preocupando, porque yo siempre pienso en que alguien va a hacer lo que yo haría en algún momento cuando me canso de escuchar. Bueno, la verdad que estoy abierta a preguntas por lo menos estos 15 minutos que nos quedan, si quieren preguntarme algo puntual, si hay algo que no entendieron. Edith, mientras... Doctora, yo quería consultar algo. Bueno, Con respecto al Power, ¿usted lo va a mandar por mail o va a dejar un mail pendiente? Yo se lo voy a dar a Soledad y Soledad lo distribuirá, no sé cómo lo manejan, ella les explicará después. Sí, perfecto. Lo voy a explicar ahora, porque muchos colegas están enviando el correo electrónico, veo que han dejado como 100 correos electrónicos, yo por mail no los voy a enviar, porque es un lío, pero lo voy a subir al grupo de Previsionalistas Unidos de San Juan y lo voy a subir por WhatsApp. Vos me lo podrás enviar por WhatsApp, me imagino, Edith. Sí, también se lo envío por WhatsApp, sí, no hay ningún problema. Por mail, por WhatsApp, lo que sea. Lo paso a PDF y se los mando. Mañana ya lo tienen. Dale, gracias, así va a ser mejor. Bien. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Los dejé, que no pueden más, ¿no? Quieren ir a comer, a tomar algo. Doc, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Alejandro. Tenemos una señora que se quiere jubilar y por haber pagado después del vencimiento, le han generado intereses, es para el servicio doméstico. Lamentablemente la única forma que tenemos que es pagarlo a través del BEP. ¿Usted sabría el sistema más o menos?
¿Por qué solamente a través del BEP? ¿Por qué no lo podés pagar en algún pago fácil? Hola, José. El tema es que no se puede pagar porque RappiPago, por ejemplo, no te deja pagar con el Quick. No te deja pagar porque el RappiPago lo que te tiene que pedir es el quit del dador de trabajo, además. Por ahí no te lo toman porque si bien no hay ningún lado donde tengas que poner el número del dador de trabajo, lo llevas anotado, se lo cantás y ellos lo cobran. Claro, cuando yo fui a RappiPago le pregunté y me dijeron que ya no hacían eso. No sé si esto es en San Juan. Sí. No sé si, bueno, les ha pasado lo mismo. Igual esto es nacional, digamos. Ahí es una cuestión de que no quieren laburar, no por otra cosa. Yo creo Entonces, que van a hacer un BEP. Perdón, Edith, acá estoy viendo que en el chat Gabriela hace una consulta que la quisiera mencionar. A ver. Una persona que no tiene edad. Tanto que no puedo leer todo, así que si me dicen alguna puntual. Acá hay una pregunta que te referiste en la charla también igual. Una persona que no tiene edad para jubilarse, pero sabe que cuando llegue a la edad jubilatoria no va a llegar con los aportes. ¿Puede acceder a una moratoria aunque no haya sido nunca ni monotributista ni autónomo? Si es así, ¿cuál sería el procedimiento? Consulta Gabriela. Mirá, solo podría usar la 24476 porque no tiene la edad para usar la 26970. Lo que pasa es que la 24476 te acota el periodo porque podés regularizar hasta septiembre del 93. Yo lo que haría es, o le haría un monotributo social para que empiece a pagar. Vieron que la normativa del monotributo social cambió y ahora no exigen pruebas. O que pague un monotributo común como para llegar, y si no llega, o sea, ella calculo yo que lo que está preguntando es porque cuando cumpla la edad ya no va a estar más la moratoria porque lo debe cumplir después del 23 de julio del 2022. Entonces ahí esperar y ver qué es lo que pasa después de esa fecha, si la prorrogan o si va a salir algún tipo de moratoria nueva en la que cambie algo. Vieron que siempre hay ruido de que va a salir algo y que no va a estar más el socioeconómico, pero hasta que nosotros no lo veamos, no existe, ¿no? No sé si le contesté la pregunta que ella hacía, si la respuesta es la correcta, pero bueno, si no tiene la edad no le queda otra que la única que usar es la 24476, salvo que tenga deuda y haya un plan de facilidades en donde pueda incorporar los periodos que debe. Edith, y vos que tenés mucho contacto con personal de ANSES, ¿has escuchado algo sobre la posibilidad de la prórroga? Viste que hay algunas noticias que dicen que se va a prorrogar, pero... Acá por lo menos no tienen ni la más pálida idea, además están enojadísimos con el tema de que no los vacunan y que tienen que trabajar y todo lo demás, entonces prácticamente no le toques nada de lo que sea de moratoria, porque van a decir acá van a venir un montón y nosotros seguimos atendiendo gente y demás, pero no. Como rumor, ahora en este momento, cero, nada. Buenas tardes, doctora. Disculpe. Hola, sí, buenas tardes. Sí, Fernanda, ¿qué tal? Sí, Fernanda, hola, sí, buenas tardes, acá de Tucumán te hablo. Muy buena clase, Doc, la verdad que te felicito. Muchas gracias. La verdad que este tema de visitar me apasiona un montón. Bien, bueno, te hago la consulta, porque bueno, justo ayer precisamente estuve analizando un caso en cuanto a historias de categorías. Por ejemplo, en la parte de datos personales. Cuando yo veo la situación de revista, obviamente de toda esta historia de categoría que tiene a partir de junio del 92 hasta la actualidad, tiene varios, o sea, es como contribuyentes autónomos, tiene varias categorías, y dentro de las actividades que tiene es la 101, 000, que sería la parte de comercio agrario o algo así, y la 297 agrícola. Obviamente de toda esa historia de categoría que tiene, únicamente... 101 no lo recuerdo cuál es, ahí debe ser sí, por la ahí verdad que en esto, o algo así. Pero 000 es un componente comercio. de sociedad, y 297 es un comercio. No, el 000 es comercio, y el 297 me figura Está como bien, porque es agrícola. Un comercio personal. Pero Claro. 297 es otro tipo de comercio, ¿eh? Sí, otro tipo de comercio, algo así. Bueno, por ejemplo, en la historia de categoría, o sea, que ya está cargado automáticamente, es a partir de julio del 2004, ¿bien? Hasta la actualidad,
Y obviamente el resto que figura del 92 hasta el 98, del 98 hasta el 2003, o sea, tiene diferente categoría. Obviamente eso yo lo cargo manual. Mi pregunta es, ¿por qué? Particularmente... Espera, pregunta, antes que avances. Sí. Del 92 al 93, ¿no tuvo número de cuenta? ¿Sabe lo que pasa? Que precisamente esta persona, no pude consultar el padrón histórico de autónomo, entonces no sé, eso también me resulta y a la vez me resulta muy sospechoso que me encuentro con un padrón histórico de autónomo, por eso. Pero a mi pregunta puntual es con respecto a la actividad. Por ejemplo, en el periodo de abril del 2003 hasta el 6 del 2004, tiene doble actividad. Por ejemplo, yo cuando voy a hacer la carga manual, la tengo que cargar con la doble actividad en los mismos periodos, ¿verdad? Claro, y te suma categoría, sí. Exactamente, porque precisamente, como te digo, de todo este historial que tienen bastante, únicamente, automáticamente, en la situación de revista está cargado 3 nada más. Entonces el resto tengo que cargar manual, y la verdad que me apareció un dato... Sí. Exactamente, Todo y donde me figura doble actividad... lo tenés que cargar en forma manual. Sí. Y donde me figura doble actividad, tengo que cargar 2 veces, o sea, tengo que cargar el periodo con las actividades diferentes. Exacto, pones el mismo periodo, si es en la misma actividad, en el mismo periodo, nada más que le ponele la actividad triple exactamente. Y, no sé, la 101, la 297, la que te coincide. Exactamente, sí. Bueno, esa era mi duda, precisamente, porque quería ver si lo hice bien. Igual como consejo te diría, si vas al ANSES y tenés algún turno, porque ahora no funciona el padrón histórico. La verdad que estoy sospechando que tiene padrón histórico de autónomo. Porque si tenés aporte, ya te lo digo, si te figura algo del 92 es porque tiene número de cuenta. Porque ya me parecía muy hermoso que tenga un margen de 19 años para comprar con la vieja moratoria. Bien. Bien, muchísimas gracias. No, excelente exposición. Gracias. Marina me quería preguntar algo. Doctora, tengo una pensión directa de un profesional y figura en categoría 11. Es el monotributo no aportante. Claro, no me sirve para la regularidad, ¿no? No, porque el monotributo no aportante no entra en el SICAM. O sea, vos te figura que lo ves, pero porque está aportado, seguramente la profesional le ha aportado otra caja. A la caja de médicos, sí. Claro. Pero no me sirve esa inscripción, aunque no sea aportante, para la regularidad, para comprar. Ahora, la pregunta mía es, ¿hizo pagos igual? Porque a veces tenés casos en el que están como monotributistas no aportantes, pero resulta que aportaban cuando no deberían hacerlo. Entonces vos ahí en AFIP tenés que hacer una presentación digital solicitando la modificación y que reviertan el monotributo no aportante en monotributo activo, solamente si tiene pagos, ¿entendés? Tiene pagos. Ah, bueno, entonces pedí que lo reviertan, incluí el listado de apagos del periodo ese para mostrar que tiene pagos, porque es alguien que figura que no iba a aportar y resulta que terminó aportando. Ah, perfecto. Gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Edith, te hago una consulta. Sí, José. En el caso, no sé si te pasó en una presentación digital, sí, donde solicité una desafectación de pago del servicio doméstico, sí, no la pude ingresar porque me figura que la persona no tiene número de quit. Sí. Me salió una pantallita. Sí, te cuento. No pude ingresar el reclamo. Bien, tenés que sí o sí sacar el quit, ¿sí? Porque no tenés manera. Lo podés sacar directamente también con la aplicación sin necesidad de que esté inscripta en ningún tipo de impuesto, ¿sí? Es lo mismo que como sacar la clave fiscal. O sea, tiene que sacarse una foto, tiene que tener esta parte de la cara, o sea, sin lente ni nada para que lo tome, y ahí te da el alta al quit, te pone quit activa. Y después, cuando vos vas a hacer esa presentación, en donde dice tipo de trámites, tenés que poner trámites no vinculantes, porque si no tampoco te lo va a permitir, porque no está dado de alta ningún impuesto. O sea, esa persona que vos decís tiene QUIL, porque obviamente no está declarada, no tiene ningún tipo de impuesto, lo tenés que transformar en quit, y el trámite se llama, no me acuerdo exacto, pero ese trámite creo que dice no vinculantes o personas no vinculantes, una cosa así. ¿Sí? Poné la palabra no vinculante y te lo pone directo.
Y con eso vos vas a poder solicitar la prestación digital. Me pasó en 2 oportunidades, sí. Es un poco Gracias, complicado decirle a la gente, porque se te complica un poco porque o si no te mandan la foto, si te mandan una foto del Facebook, una foto del WhatsApp, y te mandan que están en la playa, ¿viste? Y la FIP para hacer el alta necesita la cara, o sea, no toda su contextura física, ¿viste? Entonces es medio complicado. A veces me resulta más fácil que venga al estudio, le saco la foto yo y lo hago en ese momento que me mande las cosas, ¿viste? Pero eso para evitar, si no, lo que puede hacer es sacar un turno, ir a la FIP directamente y que se lo activen, ¿no? Que le den directamente el quit. Pero para hacerlo más fácil, más rápido, lo haces por la web. Gracias, Edith. Muy amable. No, al contrario. ¿Alguna más? Nos quedan 4 minutos, chicos. Bueno, Edith, yo aprovecho estos minutos para agradecerte. La verdad es que el tema es muy complejo, tiene muchas aristas, pero vos tenés un talento para ser didáctica, dinámica, precisa, técnica, todo a la vez. La verdad que ha sido espectacular escucharte. Te agradezco un montón. No, yo les agradezco a ustedes. Yo hace años que doy esto, yo a veces digo, ¿por qué siempre doy lo mismo? ¿Qué tendría que cambiar, no? Claro, porque a veces digo, y otra vez, y todos me escuchan lo mismo. Y la verdad es que no puedo cambiar nada, lo sumo los dibujitos, lo sumo porque es todo normativa, ¿no? Y aplicarlo, y casos que empiezan a aparecer y que se van complicando y demás. Lo básico realmente para hacer un buen SICAM se tiene que estudiar bien el tema de categorías y actividades. Eso es sumamente importante, es lo que menos hacen en un SICAM, por eso hay tantas cuotas de moratoria que se pagan mucho, cuando en realidad a veces es muy poco lo que se tiene que pagar de cuotas, si uno realmente toma la categoría que corresponde, ¿no? Por eso a veces uno dice, el SICAM es una pavada, si vos, mientras te dé los 30 años, renunciá y qué sé yo, y no es tan así, porque bueno, a uno se le va la vida, no es lo mismo las 60 cuotas de 400 y pico de pesos que las 60 cuotas de 100 y pico, ¿no? Y además respetarle los pagos al cliente. Pero bueno, todo es práctica de error. Por suerte antes teníamos que enviar el plan nosotros, por lo tanto, una vez que enviamos el plan y nos habíamos mandado una macana, había que ir al ANSES a pedir por favor que nos den de baja y volver a hacer todo. Ahora podemos equivocarnos 1000 veces, que en total el que envía el plan es el iniciador, ¿no? Pero todo es prueba y error, o sea, nunca tengan miedo en probar, en equivocarse, porque se va aprendiendo de esta manera. Yo sinceramente, si les cuento cómo aprendí, yo aprendí en el año 93. Empecé a trabajar en un estudio, yo había terminado el secundario en el 92, ya con eso ya van sacando la edad, pero todavía no estoy en el grupo para darme la vacuna, por la duda también, tampoco el otro lado, ¿no? Bueno, ¿cómo aprendí? Yo ingreso a trabajar el mismo día, pero exactamente el mismo día que ANSES dejó de hacer las liquidaciones de autónomos y mandó toda la FIP. Entonces, la abogada para la cual trabajaba, que miren lo que son las paradojas de la vida, después que me independicé, yo la jubilé a ella, una cosa rarísima. La abogada para la cual trabajaba, me dice, mira, no tengo ni idea cómo es esto, porque es nuevo, así que te vas a la DGI, porque no era la FIP en ese momento, te vas a la DGI y aprende. Entonces yo iba a la DGI a aprender lo que tampoco sabían los empleados, porque a los empleados les tiraron, hacé la deuda, pero a nadie le explicó nada. Y fíjate cómo funciona el sistema. Entonces aprendimos a la par. De hecho, me hice muchos amigos en la DGI. Siempre es bueno tener amigos en la DGI, ¿no? Lástima que, bueno, con el tiempo ya están o retirados o jubilados. Pero aprendí de esa manera, mirando el sistema, cómo era que cancelaba, que primero cancelaba lo que era el capital y después cancelaba el interés. Por eso me doy cuenta en una deuda de SICAM, porque si no está pago me figura como cancelado, porque excede un periodo y me lo está cancelando. Y así es como fui aprendiendo
o sea, de la práctica, a eso voy, ¿no? De ir 800 veces, de hacer colas interminables, de llevar el formulario 577, para que se den una idea, una liquidación de SICAM que hoy hacemos en 10 minutos, 15 minutos o en 1 hora, para obtener una liquidación de deuda de autónomos tardamos 9 meses, 9 meses, para que se den una idea cómo era en esa época. Y bueno, así aprendí. Y a lo que voy con esto es que uno aprende de estas cosas, de cuando se equivoca, de cómo lo hace y cómo no lo hace, cuando le va mal, cuando le va bien, y ahí empieza uno a aprender. Así que nada, les agradezco a ustedes, me encantó verlo, es un gusto, fue la primera vez que di una charla para San Juan, por supuesto no va a ser la última, si es que me siguen aceptando. Y bueno, y me encantaría conocer su provincia.